Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos la segunda parte de nuestra serie Astromagia Egipcia y es básicamente una presentación que hizo la astróloga española Adela Ferrer acerca de los decanos y decanatos egipcios. En la primera parte hablamos obviamente de todo lo que ella presenta como introducción, algunos conceptos, y para presentarles la segunda parte queremos hacer un repaso de lo que ella habló como para poder entender todo este concepto. Igual, ver la primera parte es muy útil también como para poder entender todo esto. Ella habla de dos conceptos, uno se llama decanos y otro se llama decanatos. O sea, las palabras se parecen, pero las dos son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de decanos, se habla de 36 grupos de estrellas, pusimos entre comillas constelaciones para marcar el tiempo. Entonces los egipcios, allá en Egipto, muy posiblemente en Giza, tenían grupos de estrellas que al estarlas viendo y dejar pasar más o menos una hora, iban marcando ese tiempo, ¿no? De hecho, la astróloga Adela Ferrer habla de que obviamente un cielo en el invierno a esa latitud, pues tiene más horas de oscuridad, pero una noche en verano pues tiene menos horas de oscuridad. Entonces, las estrellas iban a estar ahí distribuidas, quizá un poco más comprimidas en lo que es la noche de verano, que es más corta, ¿verdad? Ella de hecho pone esta diapositiva en la presentación que es bastante buena para resumir. Dice que una estrella muere y otra vive cada 10 días. Los decanos, los grupos de estrellas, antiguos genios de las estrellas, la más importante contribución egipcia a la astrología. Y esto está conectado a todo el concepto de lo que tiene la astrología, que si nos ponemos a pensar es un concepto anual, es un concepto cíclico de cada año y después de varios años las cosas se vuelven a repetir de otra manera, ¿no? Pero esta idea del año de que en marzo, por lo menos en el hemisferio norte, entramos a la primavera, en septiembre entramos al otoño, son cosas que se repiten anualmente. Entonces la astrología viene a explicar todas esas características que tienen esos días del año, ya sea con un nacimiento, ya sea con un evento, pero todo tiene una conexión a nivel de tiempo con los astros, y en este caso los egipcios, quitando los planetas de la imagen en este caso, al parecer les gustaba el orden y tenían mapeado el cielo de manera que podían llevar un conteo de los días, y para llevar ese conteo, como ese conteo por hora, nos hablaban de 36 grupos de estrellas. Pero después tenemos los decanatos, donde después de marcar por horas, obviamente, van y ponen esto en una semana, después lo ponen en 3 semanas que van formando un mes. Por eso se habla de 3 semanas de 10 días forman un mes y en total son 12 meses, ¿no? Entonces, a diferencia del calendario gregoriano, en lugar de tener 4 semanas, ellos tenían 3 y cada semana eran 10 días. Entonces, para ir llevando el conteo, obviamente, llevan los decanos, que son grupos de estrellas, pero los decanatos viene siendo ese grupo de 10 días que 3 juntos forman un mes, ¿no? Entonces, por eso se habla de, por ejemplo, el primer decanato de cierto grupo, el segundo decanato de cierto grupo. Si ese es el mes, por ejemplo, cercano al verano, pues va a ser muy caliente. Entonces hay muchas características, tanto de personalidad, tanto de forma de ser de la persona y tanto de lo que se habla a nivel de agricultura, ¿no? Entonces por acá ella nos dice que para calcular el inicio y el final de cada semana, observaban qué grupo de estrellas surgía por el horizonte a cierta hora, unos 40-45 minutos antes de la salida del sol, durante 10 días consecutivos. Aquí nos está hablando de la semana, pero nos está diciendo que los decanos, o sea, los que estamos hablando, son los que les permite a ellos formar estos meses, y estos meses son los llamados decanatos. Este grupo de estrellas era el decano. Así, por ejemplo, Orión marcaba durante 10 días la primera hora y Sirio la segunda. Al cabo de 10 días sería Sirio la que marcaba la primera hora. Entonces, vamos a hacer una demostración de esto. Estamos hablando de 40-45 minutos. Nos vamos a ir a Stellarium. Aquí tenemos el año 3151 a.C., aproximadamente las fechas donde el imperio egipcio estuvo, y estamos obviamente en Giza y nos estamos yendo aproximadamente 4 de la mañana, una hora antes del amanecer, un 12 de julio de ese año, ¿no? Entonces tenemos a la constelación de Orión, que para ellos era Osiris, ¿no? Entonces esta constelación se toma como la primera hora, y lo que explicaba la astróloga Adela Ferrer es que los egipcios veían esta constelación antes de que, como puedan ver aquí, ya el sol la oculta, ¿no? Del brillo. Pero antes de ese amanecer se puede ver todavía en la noche oscura, digamos. Entonces al siguiente día esta constelación se va a mover. Entonces vamos a moverlo un día. ¿Ven cómo se mueve?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cumple una semana y al día 11, el inicio de la segunda semana, vemos que ya Sirius aparece. Sirio, o el decano, acordémonos que el decano es el grupo de estrellas, este grupo de estrellas que ellos lo hicieron para su área topocéntrica, que probablemente no tiene ninguna relación con las constelaciones como hoy las conocemos, pero bueno, el grupo de Sirius estaba ahí. Entonces a partir de ahora es este decanato, el segundo decanato, digamos, porque estamos hablando de tiempo, los segundos 10 días, y contamos, ¿no? Que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cumple el segundo grupo y ya el 11 el inicio. Entonces probablemente ellos tenían mapeado estas de acá y estas de acá, que marcaban probablemente la nueva o el tercer decanato, ¿no? Que vendría a ser el tercer grupo de 10 días que se venía. Y pues se hacía aquí, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya se cumple el mes. Entonces acá se cumplió todo un mes de 30 días. A ese mes, para los egipcios, estuvo dividido en 3 partes, y cada semana de 10 días es un decanato. Y esa semana tenía características de clima, de personalidad, de eventos, porque el año repite cosas, y para esa semana las cosas se hacían o se comportaban de la misma manera que pasaban un año anterior. Entonces esta idea de la astrología para los egipcios, usando estrellas sin usar planetas, sin usar el sol, pues era muy propio de ellos, ¿no? Cada decano tiene, como os he dicho, un nombre propio, y a cada uno le dan una parte del cuerpo humano, una piedra, un mineral, una planta, un pedacito de territorio de Egipto, que por cierto tenía 36 gnomos, un tiempo meteorológico. Algunos, como ya os he dicho, tenían poderes benéficos, otros maléficos, otros te daban riqueza. A ningún médico se le ocurría curarle a uno la rodilla si no era en la hora del decano adecuado que regía la rodilla, porque ellos tenían una idea holística muy importante, que era fundamental. Todo el universo está conectado, de tal manera que si yo me pongo en buena onda con el genio que rige la rodilla, es más fácil que el médico venga, me abra la rodilla, me saque de ahí la pupa, me quite la pus y todas las cosas, pero poniéndonos de cara al decano, cogiendo su piedra preciosa en un momento adecuado. Eso los chinos capuchinos de la acupuntura lo siguen haciendo, ¿eh? Hay horas buenas para curar el riñón. Esto no va de tontería. Ya os he dicho, almas inmortales en eterno movimiento, y tenían una cosa ya alucinante. Lo más importante que hacían era regir el genos, la genética. Y se ocupaban de que los hijos se parecieran a sus padres y a sus antepasados, de tal modo que de un león no podía nacer una cebra, porque ya el decano se ocupaba, porque regía los genes, de hacer que las cebras tuvieran cebritos y los leones leoncitos. Cuando los hombres empiezan a conocer esos movimientos, que ahora mando yo, ahora me muero yo, ahora salgo yo, ahora yo ya no salgo, ahora me paso 72 días, y cuando yo tengo eso calculado y tengo un orden del universo y un orden de los tiempos, entonces sé qué es lo que va a venir después y voy a poder predecir. Bien, y llegamos más o menos al siglo IV a.C. Venga, Tito se había dejado en el primero, yo me voy 3 más para allá. Nos vamos al IV a.C. Y entonces allí nos encontramos las escuelas de los misterios, las casas de Tot. Y ahí aquello era como los centros del saber. Los centros del saber, más o menos como una universidad actual. Allí se estudiaba de todo. Política, farmacia, medicina, leyes, literatura y sobre todo magia. Magia, pero no la magia tal como entendemos hoy en día magia. No, la magia era una cosa muy seria, que no tenía ningún sentido peyorativo y que se refería al conjunto de fuerzas necesarias para proteger la vida y acrecentarla. Pitágoras, que era muy listo y se publicó su grandísimo teorema, pues él no se lo había inventado. Eso lo había estudiado en las casas de Tot. Todo el mundo iba a Egipto. Todo el mundo que quería saber algo iba a Egipto. Egipto tenía el gran atractivo mágico que sigue teniendo ahora, porque era un sitio donde los magos reinaban, porque era todo magia, pero además donde había un gran pozo de sabiduría. Entonces, Hiparco,
todos habían bebido de la ciencia y muchísimos de ellos fueron iniciados en magia ceremonial. Bien, llegamos al siglo III. Y en el siglo III a.C. vienen los Ptolomeos, unos reyes ya que ya dejan de ser faraones, empiezan a ser reyes un poquito menos divinos. Y entonces esto se les ocurre que van a hacer la Biblioteca de Alejandría, que van a juntar a todos. Y ahí me los juntan a todos, inventan un ambiente intelectual en el que puede venir cualquiera. Aquí que venga cualquiera a contarme cosas y que sean serias. Porque aquí lo que vamos a hacer es hallar las similitudes entre todos y aprender y saber. Todos. Y las diferencias nos importan un pito. Fijaros qué curioso que aquí tenemos, es un ejemplito nada más, el símbolo de Mercurio, ¿lo veis? ¿Y esta de quién es la carita? De Anubis. Y fíjate aquí que este es un romano que por un lado tiene, yo no sé si esta es Isis o no, pero por un lado tiene una diosa que tiene aquí arriba una cosa y por el otro lado tiene Anubis. Y estos son los cristianos coptos. Y fíjate tú, el ángel del Señor, que debía ser un genio de aquellos, anunció a María, pero María es evidentemente Hathor, la diosa de Dendera. Evidentemente tiene la forma aquí, de esto redondel por aquí y estos cuernecitos por aquí, porque aquí todo se mezcla y no nos importa mucho, todos entendemos lo que nos está queriendo decir. Los símbolos querían decir cosas y no importaba que le llamaran María ni Jesús, daba lo mismo, eran simplemente cosas que nos querían decir. De tal manera que, pues más o menos, del segundo antes de Cristo al cuarto después de Cristo, es donde florece el saber astrológico. Esto es importante que cualquiera que se llame astrólogo lo sepa para siempre, para toda su vida. Porque ¿dónde nació la astrología? En Alejandría. Alejandría hoy en día se llama Egipto, antiguamente se llamaba el Imperio de Alejandro. El Imperio de Alejandro, que ocupaba muchísimo, y Alejandro los juntó a todos en un solo imperio, y entonces los griegos se iban a vivir a Egipto porque allí les convenía más, porque aprendían más, los babilonios también venían para aquí, los de la India, empezaron todos a mezclarse mucho. Y en Alejandría es donde se juntan todas estas cosas del saber y donde encontramos los escritos herméticos, herméticos de Hermes. Lo del esoterismo vendrá después. Herméticos de Hermes. Pero Hermes es una fantasía animada de ayer y de hoy. Probablemente ni siquiera existió, sino que era un grupo de astrólogos que atribuían y se llamaban herméticos a sí mismos, lo atribuían a un tal Hermes, o a Nekepso y Petosiris. A Hermes se le atribuye la invención de las 12 casas, por ejemplo. Hasta entonces, nada de casas. Luego hay astrólogos reales, como Hefestión de Tebas, por cierto, que Hefestión de Tebas recoge los nombres de todos los decanos y los escribe en griego. Porque eso sí, los griegos que eran los del gimnasio, que no eran griegos ya porque habían nacido ya en Egipto, de madres egipcias o de padres egipcios mezclados con unos y con otros, los del gimnasio. Pero estos se escriben en griego y ya se ponen aquí los nombres de los decanos, los nombres mágicos que había que invocar, los empiezan a poner en griego. Y aunque se dice que fue Hiparco el primero que nombró todos los decanos, en realidad aquí el que nos interesa a nosotros es Teucro de Babilonia, que vivía en Egipto, por cierto. Este nombra a todos los decanos, explica que cuando salen esas estrellas por el horizonte, a la vez arriba hay otras y a la vez poniéndose hay otras, lo que se llama los parans o paranatelontas, explica todo el movimiento del cielo, les da nombre y les da un significado astrológico. Este es el primero, Teucro de Babilonia. Os lo aprendéis porque queda muy culto decirlo. En los libros herméticos dice que los decanos, estos que hemos dicho que eran entidades espirituales, vivían o estaban entre el círculo del todo y el círculo del zodíaco. Dices, vamos a ver, para un momento. No pertenecen al zodíaco. ¿Luego están más arriba? Y son como una especie de guardianes que separan el círculo del zodíaco de donde habitan los dioses y de otra zona. Tienen alma y tienen voluntad y son guardianes del universo. Y además influyen sobre todas las cosas. Y claro, se van alternando según van mandando a la hora del día que mandan o en la semana que mandan. A lo largo del día y la noche, ellos son los jefes ahí. Y pueden mandar que huracanes, tormentas, guerras, cualquier cosa. También dicen los escritos herméticos, ahí volvéis a tener arriba, que no es difícil de ver a Piscis y a Aries, Aries por allí, Piscis por allá y los decanos por aquí abajo, de naturaleza divina, influyen sobre los astros, refiriéndose a los planetas, pero permanecen inalterables a los astros. Anda ya. De manera que si encontramos un planeta en un decanato o en un decano, es el planeta el que es influido por el decano, no el decano el que es influido por el planeta.
¿Me entendéis? Muy bien. En uno de los capítulos habla de las faces o los decanos y entonces dice unas cosas muy raras. Por ejemplo, dice que los planetas toman apariencias, imágenes. Atención con esta palabra, imágenes. Toman apariencias distintas según en el decano en el que se hallan. Por ejemplo, Marte en la tercera faz de Aries, escuchadme un instante, es temido y acicalado, de hermoso aspecto. Tiene la espada desenvainada, amenazando y asustando con ella a los hombres. Te quedas así un poco como a cuadros y dices, este tío me está explicando un dibujo que está viendo. ¿Está viendo una carta del tarot o qué está viendo este? ¿Qué me está diciendo? No entiendo nada. Por ejemplo, en la tercera faz de Tauro, Marte es de aspecto extraordinariamente feo, rostro dañado, ama diversiones, cantares y placeres. En la segunda faz de Leo está triste y da descripciones de imágenes. Pues probablemente venga esto de aquí. Evidentemente, el genio personal de cada quien es el que está ascendiendo en el instante del nacimiento. Es decir, el decano que asciende cuando uno nace es su hada madrina, por decirlo de alguna manera que nos entendamos. Estos grupos de estrellas, como os he dicho antes, que a la vez están saliendo, este grupo de estrellas que sale, más este que está arriba, en el medio del cielo, más aquel que se está poniendo, forman los parans. Y esto es lo que va a dar origen a las fases. De aquí, de esta idea de que el genio tutelar es el hada madrina, es donde vamos a sacar las descripciones de aspecto físico, de carácter y también de salud, que son muy importantes en la salud. ¿Por qué? Porque el aspecto físico y el carácter son los que nos dicen qué enfermedades vamos a tener. El carácter de la persona, si uno es colérico y vive en verano, le sube tanto el calor que se pone como un toro y le revienta el corazón, es una cosa que tiene. Entonces, importante, que no se nos olvide, decano, carácter, aspecto físico, ascendente, importante. Por aquí van a venir algunas cosas que luego nos va a contar Ben-Ezra y que habla también de los egipcios, refiriéndose a esto. Bien, hemos llegado al templo de Hathor en Dendera, al que os ha explicado Tito, y hay una capilla que se llama la del Año Nuevo. El Año Nuevo empezaba cuando empezaba el signo de Cáncer, porque venía la inundación. Bien, esta es Nut, que es la diosa del cielo, probablemente la Vía Láctea, y está dando a luz a Cáncer. Y ahí empieza el año, capilla del Año Nuevo. Siglo I a.C., época helenística, no Egipto antiguo, no, helenística. Aquí están todos los meses, pero ahora luego os los enseñaré mejor. Estos están boca abajo, aquellos están boca arriba, no los veo bien, y debajo de cada uno sus 3 barquitas con sus 3 decanitos. Nut, que es esta, por aquí está pariendo, y está pariendo a Cáncer, y por otra parte se los está comiendo. Por un lado se los come, por otro lado los pare. Es algo que tiene la vida. Mi nieto dice, es el ciclo de la vida, ya. Aquí sí que se ven algunos. Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra. Eso va a ser Virgo. Y eso va a ser Leo. Bien. Esto no se lo inventaron los egipcios, no era de origen egipcio, no. Esto era de origen que lo habían traído los griegos. Pero esto sí, esas barquitas que hay debajo sí, que eran sus semanitas. Cuando ellos descubren, mejor que descubrir es inventar, pero ellos se creen que lo han descubierto grupos estrellas que mandan, las dibujan y les dibujan estas caras tan raras, porque les ponen cabezas de pájaro y cosas así. Entonces dibujan esas caras y entonces dicen, ya te tengo, te engancho por aquí con tu piedra preciosa, te engancho por allá y tú me obedeces a mí y me ayudas a curar la rodilla de esa señora que está enferma. Entonces de aquí va a venir la melotesia y luego los talismanes. Ahora ya nos hemos ido de Egipto de repente, luego volveremos, y estamos en Grande, en Francia. En Grande había un templo, que además había ahí aguas termales, y era un templo de Apolo, pero era Galo primero, donde iba gente a curarse, a tomar las aguas. Y allí se juntaban muchos médicos. Entonces, uno de los médicos que había allí, se ve que lo persiguieron o que se le cayó, y se le cayó esto, que aunque parece de madera, es de marfil, y que es del siglo II después de Cristo. Y aquí aparecen los decanos, evidentemente con aspecto egipcio. Los signos zodiacales con aspecto... decanos con aspecto egipcio y escrito en griego su nombre. Los signos zodiacales con aspecto griego, naturalmente, el sol y la luna. Y esto pertenecía a un médico que veía al enfermo y le decía a qué genio tenía que aclamarse y a qué hora y para curarse y tomar las aguas y todas esas cosas. Tablilla astrológica de Gran, que es la que se encuentra, y mirar este decano, que es
Pues el primero de Leo, del siglo II después de Cristo, un santuario de Apolo, nombres en griego. Y ahora mirad lo que pasa después con los talismanes. No me digáis que no recuerda un poco estos bichos a este bicho. Y además es que resulta que se llama exactamente igual que se llama este. Se llama Snowbee. Es el nombre del primer decano de Leo, que también tiene un poder medicinal y que se han encontrado hasta aquí en España algunos en los que está escrito en griego pepté, digiere, porque tiene algo que ver también con el signo de cáncer y tiene que ver con el estómago. Entonces, lo llevaban encima para curarse. Y esto continúa y continúa y continúa durante muchos siglos debido a que eran salutíferos y venían de Egipto. Y luego los gnósticos también se los copian. Esto es lo que decía el viaje que hicieron los decanos por el mundo de Alejandro. Salen de Alejandría, de por aquí, se van de por aquí a la India, se quedan aquí un par de siglos y regresan por aquí. Quiero decir, entre el siglo I y el segundo después de Cristo se marchan a la India. Después de la India se marchan atravesando a los persas y atravesando a los árabes y vuelven a nosotros. ¿Qué pasa? Que cada maestrico tiene su librico y que por allí por donde pasan les ponen cosas nuevas y se va haciendo aquí un mezclote y se nos va llenando. Por un lado, el cielo propiamente astrológico que teníamos desde Grecia y Babilonia se nos llena de esoterismo mágico. Se nos va a la India. En la India las estrellas no pueden salir nunca jamás en la vida igual que salen en Egipto, eso es imposible. De modo que en la India solamente cogen el nombre y lo que significa. Pero luego viene un señor que se llama Fírmico Materno y en el siglo IV nos dice que los planetas rigen los decanatos. Y nos dice qué planetas rigen cada decanato y los pone por orden, empezando por Marte. El primero de Aries los va poniendo en el orden caldeo hasta que llegamos a Piscis y estos dos se repite Marte y esta es la historia. Y él dice que se lo encontró en unos textos herméticos de Pablo de Alejandría, cosa que yo no dudo en absoluto que él se lo encontrara, lo que dudo muchísimo es otra cosa que luego os contaré. Así que, a partir de Fírmico Materno, siglo IV, se dice que el primer decanato de Aries tiene la faz de Marte y aquí ya nos hemos cargado todo el invento. Porque era al contrario, era el decanato el que le tenía que dar la faz al planeta que estuviera. No sé por qué, porque Fírmico es Fírmico y habrá que fiarse. En el siglo IX viene Albumasar o Abumasar. Abumasar es aquel que, recogiendo la teoría indo-irania de cuando se juntan y de los ciclos de Júpiter-Saturno, nos va a explicar que los ciclos de la historia dependen de los ciclos Júpiter-Saturno. Albumasar es una autoridad ante la que hay que descubrirse, aunque viviera en el siglo IX. Y entonces este hombre hizo una lista ordenadísima de las 3 formas que había de los decanatos: la índica, la pérsica y la griega. Pero hace la lista, nos explica sus aspectos, pero no hace dibujos, solamente nos explica sus aspectos. Tenemos la esfera índica, que se basa en un texto de Bhajaramihira, que es del siglo IV, pero que a su vez venía de uno que estaba escrito en sánscrito, que venía de una cosa griega. Porque, gracias a Dios, Abumasar nos lo cuenta todo. Entonces sabemos de dónde viene y de dónde podemos tirar del hilo. La descripción de los indios ya no nos cuenta nada de las estrellas, porque no nos lo puede contar, porque es imposible, porque allí salen a otra hora y no tiene nada que ver, pero lo mezcla con deidades suyas propias. Mira qué bonito. Y aquí nos cuenta los daimones de ellos. Tenemos la esfera pérsica, basada en la obra de Teucro de Alejandría, que os he dicho que no os olvidaréis de él, y esto le llegó a él a través de los persas, es decir, que ya se había ido a la India, había venido por los persas, pero los persas se ve que la habrían copiado de algún sitio de los egipcios, no lo puedo entender. Y aquí sí que habla de las constelaciones que ascienden, pero también le añaden figuras fantásticas y alucinantes que no existen en ningún lugar, nada más que inventados, porque los adornamos porque nos da gusto adornar. Y luego la esfera griega. En la esfera griega se basa en el Almagesto de Ptolomeo y también incorporan algunos otros asterismos inventados que no menciona Ptolomeo. Y aquí aparecen en la esfera griega los planetas que rigen los decanatos. ¿Lo veis ahí? Vale, muy bien. Después de presentarles esta segunda parte de la astromagia egipcia con la astróloga Adela Ferrer, vamos a mostrarles 2 cosas que nos llamaron la atención. Una fue esta idea de los talismanes. Viene básicamente de una configuración de estrellas en Egipto. Estamos hablando de esa estrella que sale en ese amanecer. Dice por acá, los grupos de estrellas que ascendían, culminaban o se ponían simultáneamente originan el sistema de Paranateyontas o Parans. Las figuras que los asterismos y constelaciones formaban en el cielo darán origen a las fases, fases o efigis, que es más o menos esto.
Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, nos devolvemos a Egipto, acá en Stellarium. Vamos a hacer aquí un alejamiento para poder ver. Tenemos el este acá y tenemos el oeste allá, ¿no? Entonces, estamos acá en la fecha, bueno, en la que más o menos Orión o Osiris va saliendo en ese amanecer. Acordémonos que si aumentamos los minutos, el sol sale, todas las estrellas ya dejan de verse por la luz solar, ¿no? Entonces, en ese momento, esto era lo que hacían los egipcios con estos decanos, los grupos de estrellas, ¿no? 4 de la mañana, todavía se ven las estrellas. Entonces, en el este estamos viendo esto, ¿no? Y en el oeste vemos este grupo de estrellas que obviamente tienen constelaciones con nombres griegos. Quizá los egipcios les dieron otros nombres, pero esas estrellas que se están poniendo, vamos a hacer un acercamiento al oeste. Tenemos Altair, que es una estrella muy brillante. Entonces, esa estrella se está acostando o se está ocultando en ese amanecer al oeste. Obviamente acá la simulación nos está poniendo un arbolito por ahí, pero se ve que esa estrella está metiéndose, ¿no? Ahí, en el oeste. Entonces vamos a hacer un alejamiento una vez más, donde tenemos oeste y este. Vamos a atrasarnos un poquitito más para ver 3 de la mañana, pero ven que Altair está muy cerca de ese oeste y Orión está saliendo. Entonces, esas dos estrellas, o ese sistema de estrellas, porque puede ser Altair y otro grupo de estrellas, era un decano en Egipto, y este de Orión. Entonces el que va saliendo y el que se va metiendo forman las alas de ese objeto, que está muy conectado a esto que conocemos como fases o efigis, porque las alas representan este y oeste. O sea, más allá de ser una figura de algún ser, como quieran llamarlo, que han creado, realmente era una configuración celestial de esas estrellas. Los decanos que salían o se iban a ver antes de que el sol saliera, y aquellos decanos que se metían también en ese amanecer. Entonces, esta figura, si la vemos en jeroglíficos, tiene una connotación astrológica completa, y más allá de leyendas o algo así, creo que tendría mucho sentido que era una configuración del cielo. Lo otro que nos llamó la atención fue este mapa. ¿Por qué? Porque yo sé que varias personas están preguntando, ¿por qué no hablamos de otras astrologías? Bueno, por alguna razón nos llevan todas a Egipto, o Egipto significa como un reinicio, y lo que nos explicó esta astróloga, Adela Ferrer, fue que de Egipto acá, ellos fueron hasta la India, y en todo ese recorrido lo que ellos van haciendo es unir información, combinarla, combinarla. Una vez que van a India suben, llegan por este lado y después vuelven a regresar su recorrido y llegan, por ejemplo, a lo que es Grecia y esta parte. Entonces, toda esta parte del Mediterráneo se influenció con ideas. Acordémonos que las estrellas que se ven en Egipto por un asunto topocéntrico, con las que ellos escribieron todo eso inicialmente, no son las mismas que vean en India. Son latitudes y longitudes diferentes. Esto fue lo que ellos se dieron cuenta, y solo la unión y la mezcla para llegar a conclusiones más generales fue lo que iba construyendo todo este concepto que ahora conocemos como estrellas, constelaciones, y en este caso los decanos y decanatos para los egipcios, y los fueron adoptando, y pues quedó como una información unida de muchas partes de esta latitud, que igual no representa lo que se ve, por ejemplo, en Sudamérica o en Norteamérica o en otras partes del mundo, pero por alguna razón esta área fue la que conservó toda esta información y es la que estamos heredando, pero con mucho cuidado debemos poner en perspectiva que la zona topocéntrica donde vivimos no va a cuadrar. O sea, lo que ellos describían fue para estas partes geográficas. Incluso si la de India suena muy interesante, solo en India funciona. No es para un área aún más grande, porque los puntos de observación fueron ahí, ¿no? Pero toda esta unión ayudó a que por lo menos los griegos impulsaran pues su paradigma, el cual heredamos hoy en día y es el que se usa, ¿no? De las constelaciones y los nombres de los planetas. Pero bueno, esto nos llamó mucho la atención porque, como ustedes pueden ver acá abajo, este fue el recorrido que se hizo en todo el conocimiento, pero esta parte del mundo hizo que esto llegara como imposición a todo el resto del mundo, pero en todo el resto del mundo sí escuchamos esta información, pero entonces tenemos que aplicarlo a nuestro lugar de observación, ¿no? De ahí que los incas también tienen su manera y lo hemos hablado acá en el canal. Pero bueno, dejaremos el video hasta acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.